mensaje Las cartas de Cristo 9. Cristo vuelve y habla su verdad. Carta 9. Parte 2. La religión judía enseñaba que solamente los sumos sacerdotes podían acercarse al Santo Santorum, a hacer súplicas de parte de la gente. El pueblo podía acercarse a Jehová únicamente, a través de los sacerdotes. Les traían pájaros y animales para que fuesen quemados y ofrecidos en sacrificios, para apaciguar a Jehová por los pecados de la gente. Por medio de esto, los judíos obtenían el perdón de los pecados. Yo enseñé reiteradamente a la gente, que recibirían el perdón de los pecados del Padre, según su propia disponibilidad para perdonar a otros, puesto que esto les sería devuelto, según su propio sembrar. También le enseñé a la gente, que se acercaran al Padre directamente, y que le rezaran en términos sencillos, pidiendo lo que necesitaba en la vida. Les aseguré que sus plegarias serían escuchadas y respondidas, con la condición que rezaran con total fe, sin ninguna duda en la mente. Deben comprender que todo lo que enseñé a los judíos, estaba en conflicto y oposición directa a lo que sus mayores religiosos les enseñaban. Esta es la razón por la cual los sacerdotes me odiaban y me crucificaron, puesto que les estaba robando sus relevantes puestos destacados, como guardaespaldas personales del Todopoderoso. Por temor a las represalias después de mi muerte, los discípulos no rompieron del todo con el Antiguo Testamento. Por eso mucho del pensamiento del Antiguo Testamento fue pasado a la religión cristiana. Los animales fueron sustituidos por el cuerpo y la sangre de Jesús, como el sacrificio ofrecido por los sacerdotes en el altar. Después de muchos años y por ser Roma la protectora de la religión cristiana, igual que los sacerdotes judíos antes de ellos, los sacerdotes romanos se vistieron con costosas vestiduras, utilizaron accesorios de plata y de oro, en sus ceremonias religiosas. En los tiempos de Pablo, esto hubiese sido impensable. El suyo fue un mensaje sencillo de salvación por mi muerte en la cruz, que no era el mensaje que traje a mis compatriotas de Palestina. Él estaba perpetuando una tradición judía, al sacrificar a otro para pagar el pecado de uno mismo. ¡Qué cobardía más vergonzosa! No obstante, Pablo realizó un gran servicio para la humanidad, al poner en marcha un movimiento, que sería el medio de bendecir a todas las razas por igual. Explicó a grandes rasgos, un modo de pensamiento y conducta diaria, que traería armonía a las vidas de aquellos, que procuraban vivir según sus enseñanzas. Es muy probable que algunos judíos tradicionalistas, de nuevo rechacen por segunda vez, y a viva voz, mis palabras. Se ofenderán con mi continua alusión a la antigua práctica judía, de sacrificar animales y pájaros en el templo, para agradar a Dios y para obtener el perdón de los pecados. Pero sean cuales sean sus protestas, el hecho histórico sigue siendo, que el templo era un lugar para ofrecer sacrificios quemados, y el olor del mismo, se notaba por todo Jerusalén. Yo sabía todo el tiempo, que el edificio entero del templo estaba dedicado a un mito. A un producto de la imaginación del hombre, a una racionalización de lo que la mente del hombre no podía comprender espiritualmente. Estuve allí. Sentí las piedras calientes debajo de las sandalias que cubrían mis pies y al sol en la cabeza. Discutí con los fariseos, aguanté su risa y su burla para mi regocijo y los observé, mientras enseñaban de manera dogmática una forma de vida gravosa, de continua obediencia a tradiciones sin valor, respecto a comer y a beber, que eran totalmente innecesarias. Estuve allí. A veces mi regocijo encendía una chispa de travesura en mi mente, e hice a los fariseos la misma burla analítica por sus hábitos personales, sus vestimentas ostentosas y sus leyes, tal como ellos lo emplearon conmigo y con mis enseñanzas. Decían, es un idiota. A voces ridiculizaban mi afirmación,
el reino de Dios está en su interior. Gritaban burlonamente. Dinos, ¿cómo puede Dios estar dentro de una persona? Usando una lluvia de argumentos despectivos, nombraron a los profetas y compararon sus conceptos del poderoso Jehová, con mis descripciones sencillas del Padre, a quien incluso, le importaban los pájaros. Insistían, ¿cómo puede ser eso? Si a las aves se las sacrifica regularmente en el templo, para pagar los pecados de los hombres, Moisés habría instituido tal práctica santa de sacrificios de las aves, y bestias con fuego, si no tuvieran alguna importancia a los ojos del Todopoderoso. Me quedaba impasible mientras lanzaban sus ataques verbales contra mí. Únicamente tenían la convicción de la tradición judía para apoyar sus afirmaciones, mientras mi mente había sido imbuida con el verdadero conocimiento de la existencia misma, durante mis experiencias iluminadas en el desierto. Continúa carta 9, en la parte 3. Valery Melfi.